Hola, otra vez yo. Hola, soy Santos, presentándoles la segunda parte del video anterior. En el video anterior les expliqué un poco de cómo iba el proceso depresivo con la teoría de Paul MacLean y el cerebro tripartito. En ese video, si te interesa verlo, puedes buscarlo en YouTube, está ahí colgado. En ese video les ofrecía como segunda parte hablarles de lo que es el duelo. Y el duelo viene a ser cómo procesamos nosotros un evento depresivo. Estas teorías que les voy a presentar ahora son de la psiquiatra Clover Ross. Ella escribió un libro en el cual explica estos pasos del duelo que yo les voy a explicar ahora. Bien, primero entendamos cuándo se presenta el duelo. El duelo se presenta cuando sufrimos una pérdida. Pérdida en el sentido no necesariamente pérdida material, digo, de alguna posesión o algún valor, que también puede ser. Más bien se refiere a la pérdida de ella. En su libro habla de la pérdida de la salud, es decir, ella hace su estudio en un hospital y evalúa, investiga con pacientes a los cuales se les ha diagnosticado una enfermedad terminal. Entonces dice que la mayoría de estos pacientes que se enteran de una enfermedad terminal pasan por este proceso, por estos 5 estadios, por estas 5 fases. Entonces yo les voy a explicar un poco cómo es pasar por estas 5 fases. La primera fase es, como ustedes ven, la negación. La segunda fase es la ira. La tercera fase es la negociación. La cuarta fase, como lo pueden leer aquí, es la depresión. Y la quinta y última fase es la aceptación. Entonces les voy a explicar un poco de dónde vienen estas, o cómo superar estas fases. Bien, empecemos por la primera. La primera, que es la negación. Es la primera respuesta ante la información de que hemos sufrido la pérdida de algo que nosotros entendíamos como parte de nuestro contexto cotidiano. Por ejemplo, la pérdida de un familiar, la pérdida de la salud, un divorcio, una separación de una pareja, la separación de los hijos, o el momento en que nosotros, o cualquier persona, vaya a tener un viaje muy largo. Ahora, por ejemplo, con estas amenazas de guerra en el Medio Oriente, los soldados van a viajar, me imagino, a cumplir su labor. Ojalá que no ocurra, pero si llegara a ocurrir, pues ese momento es un momento también depresivo. Entonces, entremos en materia para hablarles de las 5 fases. Entremos en la primera fase, que es la negación. El típico, no, esto no puede estarme ocurriendo a mí, o no, no es lo que yo esperaba, no son los resultados que yo creía. Es más, cuenta la psiquiatra en sus investigaciones que cuando se les diagnosticaba una enfermedad terminal a algunos pacientes, ellos buscaban opiniones de otros médicos tratando de encontrar una respuesta que sea más acorde, más favorable hacia lo que ellos querían. Entonces, esa primera fase, que es la negación, es la que, como mecanismo de defensa, nosotros o las personas que están en depresión niegan el hecho. La segunda fase, que es la ira, es la más difícil de manejar porque se manifiesta con actitudes negativas acompañando el proceso de la ira. Después de la negación, cuenta la psiquiatra que los pacientes miraban por la ventana y veían, por ejemplo, a un mendigo y decían, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué no a él? ¿Por qué no le pasa esto a ese mendigo que no se cuida, que da mal aspecto? ¿Y por qué me pasa esto a mí? Eso es envidia, por ejemplo, envidia de la buena salud de otras personas. Eso también es una manifestación de ira. Y también la manifestación de ira puede ocurrir hacia cualquier lado. Puede ser hacia las personas que lo están cuidando, puede ser hacia los médicos, puede ser hacia la familia. Es decir, es un momento en el que la persona está procesando y siente esa rabia y la proyecta hacia cualquier persona que esté al lado. El secreto en esta fase, o en este momento, es ser muy empático y ponerse en el lugar del paciente o ponerse en el lugar de la persona que está sufriendo terriblemente esos momentos. La tercera fase es la de la negociación, o también conocida por la psicóloga lo explica así como el pacto. Es decir, en la negociación, la persona que está sufriendo ofrece cosas. En el caso de estos pacientes, como les iba poniendo el ejemplo, es que dice, bueno, si empiezo a portarme bien, si empiezo a comer más sano, si empiezo a dormir las horas que debo dormir, quizás esta enfermedad pase, me cure. O si tomo todas mis medicinas, por ejemplo.
O en el caso de que sea una pérdida de un familiar, empieza a hacer la negociación con Dios. Dice, Dios, a partir de ahora yo prometo, y hacen cosas, hacen ofrendas, etc. O en el caso de que sea la pérdida de una pareja o el divorcio, por ejemplo, empiezan a negociar. Bueno, ahora sí me voy a portar bien, ya he cambiado, prometo cambiar más, etcétera, etcétera. Es la negociación. La cuarta fase es la depresión, que es la que ya había tocado en el video anterior. La depresión es ese momento en que uno empieza a entender y a darse cuenta de la nueva condición que le toca vivir. Ya digo, si fuera la pérdida de un familiar, pues será que este familiar ya no va a estar más en la mesa, por ejemplo, para los almuerzos o en las reuniones familiares. Si es la pérdida de la salud por una enfermedad terminal, pues empieza a asumir su nueva condición y empieza a darse cuenta que no hay remedio más que avanzar o detenerse, pero están empezando a procesar esa información. Es en esta fase también cuando es más peligroso y se generan procesos que no son los más adecuados, por ejemplo, para tomar decisiones. Es muy importante tener acompañada a la persona cuando está en el proceso depresivo, y si a ustedes les interesa pueden ver en el video anterior cómo es que he explicado los procesos depresivos a partir del cerebro tripartito. La quinta y última fase, que es la aceptación, es cuando el afectado asume su nueva condición. Ya no es que ya la está procesando, sino ya la asume, ya la entendió, ya sabe cómo es su nueva condición. Si es la pérdida de un familiar, ya dije, entonces ya asume que esa persona ya no va a estar para, por ejemplo, acompañarle en ciertas actividades del hogar o en ciertas actividades familiares, ya no va a estar en las reuniones o ya no está en las reuniones. Entonces, si tendría algunas responsabilidades esa persona, pues las vamos a asumir o alguien las está asumiendo. Y si es la pérdida de la pareja o si es la pérdida si es un divorcio o una separación o la separación de los hijos, lo mismo, uno asume la nueva condición y empieza a funcionar en consecuencia. Es cuando la persona que está sufriendo de la depresión dice que debe, o se dice a sí mismo que debe empezar un camino en su nueva condición. Hasta aquí he llegado con esto de los videos. Les prometo que en los siguientes videos voy a hacer videos sobre otras cosas y les traeré algunas nuevas sorpresas. Por ahora terminamos con esta secuencia de la depresión y cómo salir de ella. Les mando saludos dobles, ya saben, por aquí está mi amigo Jack, que hoy día no me ha acompañado, pero en los siguientes videos ojalá que lo pueda traer. Hasta pronto, gracias, nos vemos.